Gracias, Carolina, por la entrevista. Quería empezar el resultado de Reactiva y el anuncio de Reactiva 2. No sé exactamente los detalles de Reactiva 2, pero Ujú. entiendo que las correcciones van orientadas a permitir que entren uno, nuevos operadores y dos, permitir realmente que empresas de menor escala puedan calificar con la información que poseen. ¿No? Creo que uno de los problemas con Reactiva 1 era que las exigencias de evidencia de formalidad, digamos, eran bastante elevadas, ¿no? Para el estándar de muchas de las pequeñas y microempresas que también querían acceder a Reactiva, que tienen un proyecto financiable, digamos, ¿no? Que tienen una oportunidad de recuperarse. Creo Es, que igual el estimado inicial de que 314.000 pequeñas y microempresas iban a lograr obtener recursos de Reactiva era bastante ambicioso, ¿no? Por las características de las propias empresas. ¿Cómo sería el diseño correcto? O sea, yo te pido también ponerte un minuto en los zapatos del funcionario del Banco Central o del Ministerio, ujú. donde uno de los problemas que yo creo que hay es que tenemos el deseo clarísimo de ayudar, contribuir con estas pequeñas y microempresas a que no cierren, a que sobrevivan, pero su parte formal es un pedazo de sus actividades, en el mejor de los casos, ¿no? Como sector público, usando los dineros del sector público, las reservas del Banco Central, solamente podrías atender esa parte formal, porque la otra es el mundo de lo desconocido y es dinero público, ¿no? Entonces tu tubería de conexión con esa parte pequeña formal es limitada, por lo tanto tu abanico de herramientas, ¿no? Eh, no me imagino un funcionario público firmando un documento diciendo que está dispuesto a prestarle con garantía del Estado a una empresa que está en situación de pérdida con el sistema financiero. O sea, la Contraloría, la Fiscalía con toda razón va a ir sobre ese funcionario y decirle, oye, acá hay algo raro. ¿Por qué le estás dando dinero garantizado con garantías de todos los peruanos, ¿no? A una empresa que si ya los últimos 2 años no ha podido honrar sus deudas, ¿por qué ahora en el medio de la crisis sí lo podría hacer? Entonces, no tienes esa herramienta, ¿no? Entonces, hay que mirarlo de los dos lados, ¿no? Es un problema estructural, no es un problema de diseño de Reactiva. Pequeña y microempresa, lo que tiene que hacer ahora es cambiar de giro, ¿no? Eso deberíamos poder apoyar también, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos el instrumento para eso. Ahora Reactiva es para que sigas haciendo lo que estabas haciendo. Eso es extraordinario. ¿Cómo creamos un instrumento o una herramienta para hacer eso que tú estás diciendo? Yo creo que lo que hay que hacer aquí, en este caso, es confiar un poco más en el intermediario especializado, ¿no? O sea, si tú en tiempos de crisis o en tiempos normales, si tú quieres hacer un emprendimiento, si tú quieres cambiar de rubro, ¿no? Y tienes una buena idea para cambiar de rubro, para hacer un negocio, para hacer una nueva empresa, un emprendimiento, ¿qué haces? Miras tus ahorros y dices, tengo capital para hacerlo o no, o vas donde un intermediario y le cuentas tu propuesta, ¿no? Que puede ser un inversionista que pone capital, invierte en tu idea, ¿no? Compra parte de las acciones de tu idea y la echa adelante, o vas al mercado financiero, formal o informal, y le vendes tu idea a ese intermediario y ese intermediario te da recursos para que implementes tu idea contra tu promesa de repago. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es asegurarnos que existan esas ventanillas y que tú puedas ir con tu idea a donde el que es especialista en atenderte, ¿no? Si yo soy un comerciante, iría a una, no sé, a una caja municipal, a una empresa financiera o a mi prestamista proveedor de lo que yo vendo, porque ese es el que mejor conoce mi negocio, ese es el que va a entender mi propuesta de negocio, ¿no? Entonces yo creo que hay que apoyarnos un poco más en la cadena, ¿no? Y asegurar que toda la cadena tiene suficientes recursos para seguir impulsando el desarrollo de las empresas.
más que el helicopter money tiene sus limitaciones, ¿no? Porque es indiscriminado, digamos. ¿Cómo se construye una herramienta para saber dónde están las personas, a dónde tendrían que acudir, a través de qué medios se les puede ayudar? El padrón que se utilizó, por ejemplo, para entregar el primer bono de 380 soles tenía limitaciones serias. Es que es la precariedad, ¿no? O sea, nos hemos pasado 15, 20 años destacando el éxito peruano a partir de este mundo informal en el que cada uno podía ir haciendo y al final al colectivo le iba bien porque a cada uno le iba bien, ¿no? Pero todos manteniéndonos en este mundo informal donde una de las cosas que te permitía que te vaya bien era pasar por debajo del radar del Estado. Te iba bien porque podías evadir impuestos, porque no tenías que sacar licencia, porque podías hacerlo así. Hoy día que queremos que el Estado ayude a ese sector, el Estado mira y dice, pero yo no los conozco, no tengo ninguna relación con esa empresa, con esa persona, no sé dónde está, ¿no? Porque esa persona nunca regularizó tampoco nada de su operación, doméstica o empresarial. Y entonces queremos que el Estado en 3 meses, ¿no?, tenga llegada a todos y pueda atender, tenga un tubo para mandarles aquellos instrumentos que lo ayudarían. Y este Estado es un Estado que para todo demora un montón, que no tiene el instrumental, ni tecnológico, ni humano, ni financiero, ni siquiera tiene la data suficiente. Por eso es que es un Estado que ha coexistido con 72% de informalidad, ¿no? En el caso que tú mencionas de los bonos, que es una cosa que conozco más de cerca que el mundo empresarial, el Padrón General de Hogares del MIDIS es un padrón que viene de un censo que se hizo en el 2013 y que se va actualizando de a poquitos, ¿no? ¿De cómo se actualiza? Por iniciativa de los gobiernos locales. Y hemos visto las enormes dificultades que tienen gobiernos locales para identificar cuáles son las zonas más pobres de su distrito, de su territorio, ¿no? Y esos son los que mandaban datos para actualizar el padrón del MIDIS. Con una velocidad, el padrón del MIDIS tiene, no sé, 15, 20 millones de registros. Y por lo que he escuchado, se actualizaban algo así como 9.000 registros al mes. O sea, la probabilidad de que se actualice, ¿no? Y la lógica cuando se hizo en el 2013 era que cada 4 años ibas a tener una actualización del padrón con un censo, como se hizo en el 2013. Bueno, no se hizo. Cuesta un montón de plata, ¿no? Y porque no parecía, pues a nadie le pareció que era realmente una cosa urgente, cuando hoy día eso hubiera salvado de unos meses muy difíciles a cientos de miles de personas, ¿no? Pero por lo menos teníamos ese padrón, teníamos una primera lista para salir, ¿no? Y han habido 1000 problemas con el pago de los bonos, pero hay que poner en perspectiva lo que ha sido esta operación de los bonos, ¿no? El primer bono ese que tú mencionas del MIDIS salió para 2.7 millones de hogares. Seguramente habían X miles de hogares adicionales que debieron estar y no estaban, pero salir en menos de 10 días con una lista de 2.7 millones de hogares, que es 4 veces el tamaño del programa social más grande que tenemos en el Perú, que es Juntos, ¿no? 4 veces la cantidad, la escala era enorme, un desafío enorme para el Estado. Y claro, ahí comenzaron a aparecer los cuellos de botella. No hay suficientes ventanillas, no se puede pagar rápido, el padrón tiene problemas, la persona ya no vive ahí, ¿no? Todos esos problemas operativos por la falta de instrumentos para el Estado. La idea era buena, darle un bono rápido a las personas en clara situación de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Pero es un Estado precario en un país con un crecimiento exitoso, pero súper precario, ¿no? Esto lo que desnuda es la precariedad general en la que vivimos. Ok, a mí, que en realidad, ya ver, el ensalzamiento de lo que tú decías, ¿no? Del autoempleo, del emprendedurismo, ¿no? De que cada uno puede bailar con su pañuelo y hacerla bien, mejor que si dependiera de alguien o de algo. Yo conversaba con Hugo Ñopo hace unos días y me decía, oye,
Hay un estudio que te dice que una persona que trabaja sola es un 16avo de productiva de lo que podría hacer si trabajara en una empresa grande. Entonces, o sea, es realmente tremendamente ineficiente. Lo que es alucinante es que sabiendo eso se siga impulsando como única alternativa, vamos a decir, al desempleo o a la pobreza, el emprendedurismo de uno solo. O sea, es como que no sé, hay algo que no termina de enganchar en el fondo, ¿no? Entonces, si el Estado no tiene conocimiento de sus, no sabe qué cosas maneja, no sabe dónde está la gente, no sabe a qué cosas se dedica, qué herramientas se puede crear, a través de qué mecanismos se puede llegar, empezar a llegar a las personas para, otra vez, ¿no? Para poder planificar, esta palabra que le tienen terror en el sector privado, para poder planificar, ¿no es cierto? Este, a través de qué mecanismos se puede encontrar a las personas y se les puede, eh, para empezar, entregar con mejor, vamos a decir, eficacia, eficiencia, un recurso que necesitan en un momento como este. Soluciones hay. El tema es que ninguna solución es perfecta para todos. Una de las cosas que debemos aceptar en el Perú es que el terno de talla única no nos va a quedar bien a todos, ¿no? El Perú es un país complejo, diverso, ¿no? Y que requiere un conjunto de soluciones, ¿no? Que permitan resolverle problemas a un conjunto de grupos sociales, ¿no? Y ese conjunto de soluciones tiene que tener algunos principios que a veces decimos que los tenemos, pero no los tenemos, ¿no? Claramente hay que hacer un esfuerzo formalizador, que no quiere decir que todo el mundo va a tener que entrar al régimen tal, o sea, no es legalista, es de conexión formal, ¿no? De una conexión más segura, más estable entre personas, entre empresas, con el sector público, ¿no? Entre las propias entidades del sector público. Hay que formalizar nuestra forma de accionar, digamos, ¿no? Lo segundo es que hay que realmente tener una evaluación más clara y más realista de las brechas. Y aquí te voy a poner un ejemplo asociado al tema de la pagaduría de los bonos. Todos sufrimos, nos rasgamos las vestiduras porque hay colas y porque se demora en pagar. ¿Cómo es posible que llevemos 4 meses pagando bonos? Bueno, miremos a través de qué se pagan los bonos. Del sistema financiero. Principalmente del Banco de la Nación, que es el brazo pagador del Estado. ¿De qué tamaño es el Banco de la Nación? ¿No? La infraestructura para pagar del Banco de la Nación, el número de ventanillas, el número de ATMs, el número de cajeros corresponsales del Banco de la Nación, es de una escala que está pensada en atender con largas colas a pensionistas una vez al mes, empleados públicos, ¿no? De determinado tipo y el pago de tasas para hacer esto. Y ahora tú le estás poniendo 7 millones de clientes que tienen que ir a hacer un cobro. Entonces, a ver, ¿da? Ya estaba lleno antes, ¿no? Y ahora tú le estás poniendo millones de personas que, bueno, que hay que usar el resto del sector financiero. Ya, ok, pusieron en Lima a los bancos grandes, a los 4 bancos grandes a que prestaron sus ventanillas. Igual, en algunos distritos hay 2 agencias, ¿no? Claro, cuando uno camina por las zonas con más comercio, te vas a Los Olivos y hay agencias de todos los bancos, hay cajeros corresponsales por todos lados, hay ATMs en todos los centros comerciales, en los grifos, ¿no? Bueno, ok, pero te vas a Pachacútec, aquí en Lima nomás, y ya no hay tantos. Y te vas a las afueras de Huancayo y hay menos. Y te vas a Santa María de Nieva y no hay nadie, ¿no? Entonces tenemos una infraestructura financiera pública y privada insuficiente y además muy mal distribuida en el territorio. Ultra Pero a concentrada. esa, claro, y a esa le pedimos que hoy día atienda, no sé, 15 veces más de la gente que atendía el día anterior. Colapsa, sin duda, ¿no? No podemos vivir con una infraestructura financiera así. ¿Cuál es la solución? Bueno, necesitamos otra infraestructura financiera, más grande, mejor distribuida, ¿no? Pero ¿quién va a pagar por eso? Si la vamos a usar en cada emergencia, bueno, que sí, es parte de lo que hay que hacer. Ok, pero hay que saber cuánto nos falta, dónde nos falta, cuánto cuesta y quién va a pagar por eso. ¿Quién va a pagar por eso todos los meses, no? De aquí hasta que la volvamos a usar. Y esas son decisiones. Y así como eso, hay que preguntarnos por la infraestructura para
entregar ayuda a las microempresas, para invertir en las microempresas, para fomentar la innovación. Yo no creo que el problema aquí es si apostamos por el emprendedurismo o no. El tema es que hay emprendedores muy exitosos, que están muy bien, que lleven adelante sus empresas. Ese es el instinto del empresario privado, chico, mediano, grande, que hay que apostar y que va a generar, si genera valor, bien, ¿no? El tema es si todos los que están catalogados como emprendedores realmente están generando valor, yendo a tu punto de la productividad. Pero llama la atención que el sistema, que sucede en el sistema financiero, que colapse su capacidad de atención, siendo este el que, vamos a decir, está más integrado y se ha beneficiado más y ha vivido más conectado a la bonanza macroeconómica de la que tanto nos hemos enorgullecido durante tanto tiempo. Ni siquiera ellos aguantaron. Pero es un sistema financiero dimensionado para un país con 4 de cada 10 adultos con cuenta en un banco. Y después dices, no, ahora todos vamos a usar el sistema financiero. Bueno, hay un ratito, o sea, atendían a 40% de la población que tenía cuenta, de los cuales la mitad solo la usaban una vez al mes para retirar lo que les depositaban de pago. Ya, entonces tienes una infraestructura que sirve para eso. Ese era el movimiento del sistema financiero. Y después tú le mandas todos los millones de peruanos a que vayan a recoger una platita. No hay forma, ¿no? Entonces tenemos que reconocer de qué tamaño somos, ¿no? Y cuáles son los servicios que tenemos. Entonces, sí, que es una vergüenza que se haya mandado a la gente a cobrar el bono. Así, bueno, ¿y cómo les íbamos a pagar? Que vaya el ejército con sobres. Discúlpame, eso lo hemos visto en 20 países y es un drama, es peor, ¿no? Igual han salido hace como 2, 3 semanas ya los operativos de pago a zonas rurales donde no hay oferta financiera, porque hay muchos lugares en el Perú donde no hay ninguna ventanilla, ni una, cero, ¿no? Entonces va un camión blindado con el dinero, con un funcionario del Banco de la Nación que hace los pagos, ¿no? En la escuela, en el municipio. Y la gente sale rabiosa a decir, ¿cómo es posible? Dicen que va a demorar 3, 4 semanas. Obvio, ¿cuántos camiones blindados hay en el Perú? Que además de reponer la plata en todos los cajeros de Lima y de otros lugares, ¿no? Ahora tienen que ir a un pequeño centro poblado, ¿no? Viajar las carreteras y ruralidad de nuestro país 3, 4 horas, llega a un lugar, viene toda la gente del pueblo que tiene que cobrar y pagas 200, y después otra vez 3 horas hasta el siguiente punto para que cobren. Bueno, de 300 en 300, ¿cuántos millones de bonos puedes pagar? No tenemos más camiones, ¿no? Entonces, hay que reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Creo que esta pandemia lo que nos obliga es dejemos de pensar que somos un país que podría estar en la OECD, porque no somos un país que podría estar en la OECD, ¿no? Entonces, midamos mejor qué tenemos, dónde estamos y cuál es el mínimo que tendríamos que tener para bajar el nivel de precariedad. Y esas deberían ser nuestras tareas. Sí, totalmente. La pregunta que tú misma hiciste, ¿no? Construir una infraestructura diferente que pudiese hacer frente a una circunstancia como esta es carísima de mantener, porque vas a tener la mitad o más ociosa todo el tiempo, porque absolutamente innecesaria. Entonces lo que hay que cambiar es de modelo y de mercado. O sea, lo que necesitas es construir la infraestructura y darle uso, ¿no? Si tienes una infraestructura financiera más efectiva y haces una acción, voy a mi tema, ¿no? De promoción de la inclusión financiera, de uso de pagos digitales, ¿no? Bueno, tiene sentido, porque la vas a usar, ¿no? Si solamente lo vas a hacer para emergencias, quizá no tiene sentido, ¿no? Y en cada emergencia ya sabes que te vas a demorar 5 meses en llegar a cada peruano que necesita tu ayuda. La tecnología abarata, pero lo que abarata en realidad es que le des uso, que de nuevo, añadas valor. ¿Para qué vas a tener cuenta si tu ventanilla más cercana, tu ATM más cercano, está a 6 horas de donde tú vives? No tiene sentido. A menos que sí tengas una cerca y sí la puedas usar para algo. El tema de la inclusión financiera, la primera vez que conversamos de eso a mí me pareció absolutamente alucinante, pero la primera vez que conversamos de eso fue hace como 5 o 6 años. No se percibe que se haya mejorado mucho, salvo estas billeteras electrónicas de los bancos
A, B, C, D, ¿no? Que no son tampoco tan incluyentes ni son tan... Si tú tienes una, no le puedes pagar al taxista que tiene la otra, y no, o sea, no tienen interoperabilidad, y eso es un problema grave. Ujú. ¿Quién tiene que pagar porque eso sea interoperable? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Imagínate, yo vengo trabajando en temas de inclusión financiera desde como 15 años y hay avances indudables, ¿no? Entre el 2011 y el 2017 se duplicó el porcentaje de adultos con cuenta. Estamos igual en el sótano 15, ¿no? Debajo de donde deberíamos estar, porque en el mundo es 7 de cada 10 adultos tienen una cuenta. Y acá tenemos 4 de cada 10, una vergüenza. Pero yo lo que creo que hay que hacer es escribí un artículo hace poco, como varias capas, ¿no? La primera capa es que tiene que haber acceso universal, ¿no? O sea, todos tenemos que tener una cuenta que nos permita entrar al sistema para recibir un pago, para mandarle una transferencia a alguien, para lo básico, ¿no? Eso debería ser así con tu DNI. ¿Tienes DNI? Tienes tu cuenta. Chao. Cuando todo el mundo tenga cuenta, lo que tienes que asegurarte es que la gente pueda mover el dinero dentro del sistema, porque el dinero ya está en el sistema, ¿no? Y ahí es donde viene lo que tú dices, interoperabilidad, ¿no? De esta cuenta básica, muy básica que yo debería tener, que todo ciudadano debería tener, deberías poder mover ese dinero a una cuenta que sirva para lo que tú necesitas, ¿no? Una cuenta en una entidad privada o en la entidad regional de mi región, donde hay muchas ventanillas, o la que me da descuentos, o la que trabaja con mi empleador, la que fuera, ¿no? Yo de esa cuenta básica debería poder mover mi dinero hacia otro tipo de cuentas más funcionales, con valor agregado, digamos. Pero para eso, mi cuenta tiene que estar conectada con todas las cuentas. Y también debería permitirme mover mi dinero a cualquier billetera electrónica, a cualquier número de teléfono podría mandar dinero de mi cuenta. Y al revés, ¿no? Y para eso necesito que todo esté en el sistema financiero conectado, para que una vez que haya dinero en mi cuenta, esta pueda viajar por el sistema sin restricciones, sin baches, sin rigideces. Y lo otro es que tiene que haber una infraestructura que me permita acceder al dinero que tengo en mi cuenta. Poder ir a un ATM y sacar la plata que tengo depositada en mi cuenta. Entonces, como el segundo nivel, interoperabilidad e infraestructura. Y el tercero es que yo debería poder gastar el dinero que tengo en mi cuenta, en la más básica o en cualquiera de las otras, sin tener que sacar el dinero. Y para eso necesito que hayan sistemas de pagos que me permitan pagarle a la señora del puesto del mercado, a la bodega, a la farmacia, al portero de mi edificio, ¿no? Cualquier gasto sin tener que obtener billetes de mi cuenta. Desde mi cuenta pasarle a su cuenta, porque ese otro también tiene una cuenta, ¿no? Entonces necesitamos esos 3 niveles. Cuando esos 3 niveles sucedan, va a haber inclusión financiera. ¿Quién tiene que operar ahí? Un montón de actores. Para la primera capa, yo creo que tiene que haber un esfuerzo público de universalización de la cuenta. Para la segunda capa hay una parte de inversión en infraestructura que le toca a los privados, otra que le toca al sector público, sobre todo en aquellas zonas que no, donde la densidad no es suficiente. Y para lo de interoperabilidad le toca mucho a los reguladores, porque tienen que obligar a que eso suceda. Eso tiene que ser una norma, tiene que haber un mandato que nos permita asegurar que el dinero puede fluir dentro del sistema con seguridad, sin rigideces, ¿no? Y para lo tercero, para la aceptación, necesitas a todo el mundo del comercio, ¿no? A los distribuidores, a las bodegas, ese es otro desafío. Hay un tema que sale del ámbito de la practicidad, de lo transaccional, digamos, y que tiene que ver con la trazabilidad del dinero. El crimen organizado se mueve en cash. Incluso le harías la vida más difícil al crimen organizado teniendo todo el dinero trazado a través de celulares. Simplemente si tuviéramos todo el dinero pasando por el sistema, desde un celular, desde una tarjeta, desde una cuenta, da igual, tendríamos una formalización de facto, porque sabríamos cómo se está moviendo el dinero. Sabríamos, tú podrías demostrar el tipo de transacciones que haces. Yo podría con eso demostrar que sí tengo un negocio, porque vendo, no sé, golosinas en mi casa, pero todos los días muevo 30 soles. Yo te podría demostrar eso mostrándote mi récord de transacciones.
Y tú podrías, por ende, financiarme, porque sabes que de verdad, en los últimos X meses, todos los días he movido 30 soles. La generación de información, además, que viene con esta trazabilidad, podría ser una fuente de formalización enormemente potente, una forma distinta a la visión legalista, ¿no? Que tengo que tener un registro, que tengo que tener un tipo de factura, que tengo que tener X número de normas cumplidas, versus te puedo demostrar quién soy. Es mucho más potente y mucho más fácil, es una formalización de facto. ¿Y qué opinas también me parece, pienso, quizás es una herramienta de formalización de facto? Es si tú vas a hacer algo como el SIS, por ejemplo, ¿cierto? Cada persona que viene y se atiende gratis, pero a cambio de información. Y no parece que eso estuviera sucediendo, ¿o sí? El Estado tiene bastantes limitaciones para procesar la información que obtiene, ¿no? Las bases de datos de una entidad como el SIS no conversan con las bases de datos de los programas sociales, que no conversan con las bases de datos del sector de educación, que no mucho menos conversan con las bases de datos de Produce, ¿no? Entonces también tenemos que comenzar a generar estos procesos que permitan articular la información que tenemos dispersa en distintas bases en una que permita ir generando realmente conocimiento y que podría ser la llave que le dé al Estado la posibilidad de conectarse con los ciudadanos, con los microempresarios, con los vendedores ambulantes, con los estudiantes, ¿no? Con distintos grupos, pero para eso hay que comenzar a generar una recolección de información más ordenada y unos procesos de integración de esa información que nos permitan usar todas las maravillas que hay ahora de nueva tecnología para que les pueda atender mejor, conocer mejor a algo, ¿no? Y eso tiene que ver también con lo que vemos en este momento, y es que el Estado y el Estado un poco con la dinámica de la gente, ¿no? Un poco la lógica de las estrategias de vida económicas y sociales de las familias peruanas, ¿no? Tú conversabas con Hugo Ñopo, se ha vuelto famoso porque ha circulado esta información sobre el altísimo porcentaje de peruanos que no tienen refrigeradora. Y eso es súper interesante, porque de ese grupo, pero ahora todo el mundo habla de eso como, sí, es que el problema es que la gente no tiene refrigeradora. Ese es el síntoma. El problema no es que no tengan refrigeradora, es por qué no tienen refrigeradora, por qué no han priorizado el tener refrigeradora. Y las razones detrás de eso no son, la razón no es que no tengan plata para comprar refri, en su mayoría, ¿no? Algunos sí, efectivamente quieren tener una refrigeradora y no han podido comprarla. Ese es un tipo de problema. Pero hay otros que han visto la necesidad de tener una refrigeradora, porque en su lógica, trabajo hoy día, genero, dejo 20 soles en la noche para que mañana alguien de mi casa vaya y haga compras, cocine para el día y en la noche yo vengo y entrego otra vez 20 soles que gané en el día para que el día siguiente hagan la compra, se coma, se gasten los 20 soles y así todos los días. En esa lógica, ¿para qué voy a tener una refri? ¿Para qué gastaría electricidad en tener conectado un aparato si yo voy a comprar lo que voy a consumir cada día? Entonces tenemos que entender de dónde viene, ¿no? Y hay varias razones. En el mundo rural es distinta la necesidad de tener una refrigeradora que en el mundo urbano, porque los patrones de alimentación son distintos, la lógica del día a día es distinta, ¿no? Entonces, el dato es muy potente, ¿no? Como 50% de los peruanos no tienen una refrigeradora. Ya, ok. ¿Le damos refrigeradoras a todos? No, eso no soluciona ningún problema, ¿no? Y, de acuerdo. ¿Dirías entonces que el Estado tiene un problema para conocerse a sí mismo o que el Estado no conoce el país? Sin duda, sin duda. Conoce poco, conoce una capita, ¿no? Y es un problema no solamente del Estado, del gobierno nacional, digamos, ¿no? Lo que hemos visto con la entrega de canastas, por ejemplo, desde los municipios, es que muchos municipios no sabían cómo, a quién tenían que entregarle, por las buenas y malas razones, no tenían información de la gente de su distrito, de sus electores, ¿no? ¿Dónde ha funcionado mejor la entrega de canastas?
en los distritos rurales. ¿Por qué? Porque son más chicos, porque el alcalde es más conectado con la gente, ¿no? Porque el Son alcalde es un vecino. circunscripciones. Exacto, ¿no? Entonces es diferente. Pero no conocemos. El hecho concreto final es que no conocemos. La ENAO no es una herramienta súper potente para eso. O sea, yo la reviso de vez en cuando para algunas cosas y tiene información. O sea, no sé, no conozco, no puedo hablar sobre la calidad de la formación del ENAO, pero es extensísimo y tiene una cantidad de ítems y de cosas gigantesca, ¿no? Y es como, me quedo preguntándome siempre, es como si el Estado lo mandara a hacer, pero no lo usa. A ver, la ENAO y otras encuestas, la ENDE, ¿no? De demografía y salud también, son muy buenas encuestas en términos de la calidad que tienen, del cuestionario abierto, enorme que tienen, pero no te sirven para el detalle, no te sirven para focalizar, no te sirven para saber la información de un distrito, te sirven para la figura grande, el agregado a nivel de las regiones, a nivel de grandes colectivos, ¿no? Y sirven para eso, y sirven un montón, y creo que se usan bastante. Creo que se podrían usar muchísimo más, porque tienen mucha información que se queda ahí guardada para que algún investigador escriba algo algún día, pero es muy Refrigeradoras. potente lo que hay, refrigeradoras. Es muy potente lo que hay. Y gracias a esa información, hoy día sabemos mucho más de lo que sabíamos antes sobre las características de los hogares peruanos, ¿no? De ahí sabemos que solo 4 de cada 10 tienen cuenta en un banco. Peor que eso, sabemos, cuando le preguntamos a la gente qué usa para hacer sus compras, ¿no? Que todo el mundo usa efectivo, por supuesto, un pequeñito porcentaje, como 6% usa tarjeta de débito, un porcentaje más chiquito usa tarjeta de crédito, pero como 12% compra pidiendo fiado en la bodega. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que ese fiado en la bodega, que es un crédito, ¿no? Nos genere información, nos genere oportunidades de que las bodegas puedan trabajar mejor con la gente, que la gente pueda construir con eso un historial de crédito? Lo que yo le debo a mi bodeguero, lo sabe él y lo sé yo, y él sabe si soy buen pagador o no. ¿Por qué no puedo usar esa información para compartirla con otro al que yo quisiera pedirle crédito? Eso sabemos ahora gracias al ENAO. Bueno, deberíamos ahí generar una acción a partir de ese conocimiento. Y ahí es donde nos quedamos bastante cortos. Esa, para terminar, es esa otra pregunta, ¿no? El asunto de poner en acción, de ejecutar. Tenemos un problema de... Todo es sub aquí, todo es subóptimo, todo está subregistrado, todo está este, subejecutado, ¿no es cierto? Y esa es una cosa que parece sistémica dentro del aparato del Estado, ¿no? Es esta incapacidad de... Me metí el otro día a la consulta amigable del MEF, el otro día hace 2 días, de verdad que he perdido la noción del tiempo, perdón. No sé si 2, 3 días, 4 días, no sé, a la consulta amigable del MEF para mirar el avance de ejecución por región de la plata extra que se ha entregado por la emergencia. O sea, es como si no estuviera pasando nada, básicamente, ¿no? O sea, la subejecución es escandalosa. Y, y, y entonces es como, o no hay ningún problema, o no hay en qué gastar, o sea, o no hay las capacidades, y eso está sobrediagnosticado también. Pero ¿nos parece que se hubiera avanzado demasiado en los últimos, no sé si 20 o 30 años en eso? Porque además se avanza y se retrocede en delegación de facultades, en delegación de competencias, te las doy, después te las quito, después lo centralizo, después de lo centralizo, y es como, no termina de ponerse de acuerdo el propio Estado consigo mismo para ver a través de qué mecanismos termina ejecutando algo, lo que sea, y no se termina de ejecutar. O sea, se queda a la mitad, se queda a la tercera parte, se queda a veces, en el mejor de los casos, al 80%. Pero, ¿y dónde está el problema ahí? ¿Está en el diseño del aparato estatal, en la burocracia, en las personas, en las preparaciones, en el reparto de competencias? ¿Dónde es el problema real ahí? O sea, de nuevo, hay un montón de problemas, ¿no? Ojalá fuera uno solo y tuviéramos que pelearnos por una sola. Y
cada vez que vamos por esa batalla, digamos, nos volvemos descentralistas y después no, mejor hay que descentralizar, mejor hay que ampliar la delegación con esta vía, mejor hay que dar más transferencias. En realidad, ninguna va a ser solución mientras no sepamos bien quién tiene que hacer qué cosa y le demos la posibilidad de hacer eso al que lo pueda hacer mejor. Yo creo que aquí hay que irnos por una cosa muy práctica. Si la pequeña obra de infraestructura o la pagaduría del bono o esto lo puede hacer mejor el gobierno regional o el gobierno local o el gobierno nacional, que lo haga ese. Fin, se acabó. El que lo puede hacer mejor, ese debería quedarse con esa competencia. Pero acá no, me gusta definir que todos los gobiernos locales tienen que hacer, no sé, un plan de recolección de residuos sólidos. Ya, el municipio chiquitito, rural, o sea, mira, súper que puede hacer un plan de recuperación de residuos sólidos, pero antes de eso, 5 prioridades y son 8 personas trabajando en el municipio. Entonces no le puedes pedir lo mismo a ese municipio, ¿no? Que al municipio de San Juan de Lurigancho, que tiene 1 millón de habitantes. Entonces, tenemos esta fantasía de que los gobiernos locales pueden hacer una cosa, los regionales pueden hacer otra y el gobierno nacional el resto. Los gobiernos regionales son súper distintos en sus desafíos y en sus capacidades y en los recursos que manejan. Entonces no le puedes pedir lo mismo a todos. Y yo creo que, de nuevo, uno de nuestros grandes problemas que seguimos pensando que un traje de talla única le va a quedar bien a todos los peruanos. Y le va a quedar bien a unos poquitos que están en esa talla correcta, y a otros les va a quedar recontra apretado, y a otros recontra grande, y a unos largos y a otros cortos, ¿no? Y lo que tenemos que acostumbrarnos es a que van a haber soluciones mucho más segmentadas, y que eso es una característica de nuestro país en los próximos años, sin duda. Y además el traje le va a quedar al que diseñe el traje, además. Claro, porque es al que ellos conocen, ¿no? Al que se lo diseñaron, se lo probaron, le quedó regio, y ya, bueno, súper, ¿cuántos de esos hay? ¿No? Qué bravo. Y al resto, su problema, ¿no? Entonces tenemos que tener, creo, mucho más reality check. Esto somos, esto tenemos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer con esto? Y debemos dejar de estarnos exigiendo como país, ¿no? Cosas que de verdad no podemos hacer, ¿no? Queremos llegar a todos los microempresarios. Ok, propongámonos mejor algo más sensato, llegar a aquellos microempresarios que tienen al menos una factura y que tienen alguna posibilidad de sobrevivir esta crisis. Ya, ok, eso. ¿No? No son todos, no. Capaz si llegamos solo a esos, hacemos mucho más bien que estar contándonos que vamos a llegar a todos, cuando de verdad no tenemos cómo. Carolina, muchísimas gracias. No, gracias a ti, un gusto. Recontra e ilustrativa. Un abrazo, chao. Chao, nos vemos.